Buenos días, hermanos. Aquí la tecnología me está atropellando un poquito, pero bueno, aquí estamos. Oremos, mis hermanos, que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de venir a tu presencia para estudiar tu palabra, para recibir de ti, Señor, lo que quieras hablarnos, lo que quieras afirmar en nosotros, lo que quieras quitar también de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento y sé tú con tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a mí en la exposición, a mis hermanos allí escuchando, recibiendo, confirmando en su palabra, en las escrituras, que lo que se dice es conforme a lo que está escrito y que seas tú exaltado y produciendo el efecto y con lo que hay en la intención en tu corazón, en tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Colosenses 2. Alguna vez vi una película que se llamaba Londres bajo ataque. Mala, no me gustó. Pero en fin, este título me sirvió para lo que vamos a ver aquí en este capítulo. La iglesia de Colosas es muy interesante porque Pablo, todas las cartas que ha escrito Pablo, hasta ahora que hemos visto, son cartas que él escribe a iglesias que él fundó, que él plantó. Pero en este caso está escribiéndole a la iglesia de Colosas. Él ni siquiera ha ido a Colosas, no conoce la ciudad y tampoco ha ido a la Odisea, que es otra iglesia que él hace alusión aquí en esta carta. ¿Y qué pasa con los hermanos de Colosas? Bueno, vamos a estar viendo varias cosas, pero en el capítulo anterior, la semana pasada, nos acordamos un poquito de lo que Pablo enseñó allí. Les dijo a los creyentes, igual ustedes en su casa repasan todo lo que allí mencionó Pablo, pero me llamó mucho la atención que él empieza a exaltarlos, a reconocer el trabajo que han hecho. Ellos están haciendo las cosas muy bien hechas en el Señor, pero la motivación que tienen es la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que los mueve. Que es especial para un creyente que lo que haga en bien de la iglesia, en bien del Señor, en bien de los hermanos, sea por la motivación que tiene de una vida eterna con Cristo. Y esa es una motivación que debería tenernos firmes allí. No el miedo al infierno, no el miedo al castigo, sino el anhelo de estar con el Señor en su presencia. Bueno, ¿qué pasaba con esta iglesia, mis hermanos? Esta iglesia, la mayoría de los que la conformaban eran personas gentiles. ¿Recuerdan lo que quiere decir gentil? Pues que no eran judíos. El término gentil no era tan amable, ¿no? Como pensamos hoy en día, esa persona tan gentil, tan amable. No, era una palabra que se usaba despectivamente. Los judíos la usaban para decirle a los que no eran judíos, para decirles que eran perros. Pero en fin, todo eso cambió en Jesús. Jesús hizo de los dos pueblos uno solo, de judíos y gentiles. Y en este caso, la mayoría de las personas que conformaban esta iglesia, aunque eran gentiles, estaban amando al Señor, tenían una nueva identidad en Cristo. Y Pablo, en este capítulo, vamos a ver que él se refiere a ellos con amor, habla de una unidad, de sentir una unidad con ellos, aunque no los conocía, aunque no estaba ya presente, él va a expresar esa unidad que sentía hacia ellos. Bueno, hay un hombre que hacía parte de esta iglesia. Hay dos personas que sobresalen. Una es Filemón, que ustedes recuerdan a Filemón, y hemos estado estudiando un poquito. Él tenía un esclavo que se llamaba, ¿cómo? El esclavo de Filemón, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Onésimo, ajá. Y el asunto, bueno, ahí ustedes pueden leer la carta a Filemón también y darse cuenta de lo que pasaba. Este Filemón era de Colosas. En este caso, en este capítulo, nos menciona a Epafras o Epafras. Epafras parece que es la persona que escuchó el evangelio de Pablo en otra ciudad y se fue a su ciudad nativa, a Colosas, y allí compartió el evangelio a muchas personas y empezó la iglesia en Colosas y también en la Odisea. Entonces era un hombre muy especial. Pablo lo reconocía como consiervo, un consiervo muy amado. Este hombre vino a visitar a Pablo, lo puso al tanto de algunas cosas que estaban sucediendo en Colosas. Vamos a ver el bosquejo en la siguiente diapositiva. En este capítulo vamos a ver que Pablo habla de una gran lucha que estaba teniendo, de un ataque que los colosenses estaban enfrentando, un ataque a sus mentes. También vamos a hablar o Pablo habló de la plenitud de Dios en Cristo. Y el cuarto, no el tercero, el cuarto es un ataque a la vida cristiana. Entonces, esa lucha que menciona Pablo allí
no es contra una persona o con una... A ver, los griegos, recuerden ustedes que tenían por costumbre hacer competencias, ¿no? Los Juegos Olímpicos, y una de las competencias eran las luchas, eran conocidos por eso. Ese término lucha se usa a partir de los Juegos Olímpicos, pero la lucha aquí que Pablo menciona es una lucha interna, una lucha, bueno, desde su interior, pero no consigo mismo ni con otra persona, sino contra las huestes y potestades de maldad. O sea, es una lucha espiritual. ¿Qué dice el versículo 1? Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y me hacía pensar o reflexionar en cómo yo asumo las cosas cuando estoy orando por mis hermanos, cuando oro por mis hijas, mi esposa, por la iglesia, los hermanos de la iglesia. Lo hago de esta manera. El hecho de que él diga que es una gran lucha quiere decir que es con intensidad, con intencionalidad y con intensidad. No era como la oración que hacemos a la hora de dar gracias por los alimentos. Señor, gracias por este pancito y ya. No, aquí era una oración profunda, sentida, preocupado por los hermanos de esa iglesia. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continúa en el versículo 1 de Colosenses 2 diciendo: porque él ora por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Me imaginé yo que nosotros estamos en ese grupo de los que nunca vimos el rostro de Pablo, ni él nos vio a nosotros, ni recibimos una carta de Pablo directa para nosotros como la iglesia Capilla Fidelidad Jamundí, o ¿cómo sería? Carta de Pablo a los jamundeses, jamundeños, jamundeños, ¿no? Jamundeños. Pero realmente sí, todas estas cartas son para la iglesia de Cristo en todo el mundo. Aunque no fueron iglesias que él plantó, sí reconocía la labor de Epafras, sí reconocía que esa iglesia era una iglesia verdadera, verdaderamente cristiana, que Cristo era el Señor, la cabeza de esa iglesia, que esa iglesia era el cuerpo de Cristo. Y me hacía pensar en nosotros también, ¿cuál es nuestra posición frente a otras iglesias? Dios, Jesús, tiene iglesias en todo el mundo, es una sola iglesia, pero iglesias locales en cada ciudad, a veces en cada barrio, ¿no? Aquí hay un montón de iglesias, aquí cerquita hay como 2 hacia allá y hacia adentro hay un montón más. Pero nos hemos puesto a pensar que esos son nuestros hermanos, hemos sentido preocupación, hemos orado alguna vez por ellos, y era lo que Pablo estaba haciendo aquí, orando por otras iglesias que él no había fundado, él no asistía allá, pero él estaba con una preocupación sana y genuina por estos hermanos. En el versículo 2, él nos da a conocer cuál era esa oración que él pedía a Dios por los colosenses y los hermanos de la Odisea. Dice que para que sean consolados sus corazones, así empieza, esa es su primera petición. Uno necesita consuelo cuando está sintiendo alguna situación de angustia, alguna aflicción, algún problema, uno siente angustia, y Pablo percibía que algo estaba pasando así en el corazón de los hermanos, aunque todo lo estaban haciendo bien en la vida cristiana, leían la palabra y servían al Señor con amor, pero había algo que les preocupaba y que podía llevarlos al desánimo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, eran los ataques que estaba recibiendo tanto a su mente como a su vida cristiana. Pablo pudo percibir esos problemas y esa necesidad de consuelo. Cuando somos nosotros consolados, entonces nuestro desánimo desaparece. No sé si les ha pasado. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando recién conocí a la que es mi esposa, yo tenía una situación, estaba viendo una situación muy difícil, y cuando la empecé a conocer a ella, estar cerca de ella me traía a mí tranquilidad. Y a medida que nos fuimos relacionando y estrechando la cercanía, y empecé a sentir, la primera vez que recibí un abrazo de mi esposa ahora, sentí un alivio desde la corona de mi cabeza hasta los pies. Fue como un bálsamo. Y cuando consolamos a alguien, puede experimentar lo mismo. ¿Recuerdan a Ruth cuando ella se había ido siguiendo a su suegra, que ya no tenía más hijos porque estaba muy viejita, pero decidió irla porque quería que el Dios de su suegra fuera su Dios? Y se fue a buscar semillas para comer algo porque la situación estaba muy difícil, y Booz le habló de una manera muy especial. Booz vio y reconoció
lo bueno que esta mujer había hecho con su suegra, de no dejarla sola y no abandonarla, y le habló de una manera especial que trajo consuelo a su corazón con sus palabras. Entonces, nosotros podemos consolar a otras personas con una sonrisa, con un abrazo, una visita, una llamada, una oración, y es lo que Pablo está pidiendo aquí, que ellos fuesen consolados en sus corazones con el consuelo que da el Espíritu Santo, con el consuelo que da Dios. Y menciona otra cosa en el mismo versículo, en la petición que está haciendo, que sean unidos en amor. La unidad no es solamente congregarnos, y nosotros venimos aquí a la iglesia básicamente los domingos, compartimos un par de horas aquí, pero pues eso no es la unidad en el amor. Pienso que si vamos a hablar de la unidad en amor, tenemos que conocernos, tenemos que averiguar el nombre del que está a mi lado, quién es esta persona, qué hace, y poco a poco ir aumentando, ¿no? El ejemplo que usaba con mi esposa, yo no la vi y compartí con ellas y ya, me conformé, ¿no? Yo cada vez quería conocerla más, quería pasar más tiempo con ella, llegaba a mi casa y seguíamos hablando y me iba a dormir y estaba en mi mente, en mi corazón, y luego ya no quería yo vivir lejos de ella, entonces le dije que fuera mi novia con la intención de casarme, y cada día la cosa se fue poniendo más cercana y más estrecha, ¿no? Y bueno, con el Señor también tiene que ser así, y entre nosotros también, mis hermanos. Pablo nos va a ir llevando a que entendamos que la unidad en la iglesia es tan importante, tan esencial para poder crecer y desarrollar nuestra fe y nuestro conocimiento y entendimiento de Dios. Bueno, ¿y cuál es el propósito? Esta oración que él está haciendo va en una dirección: que sean consolados los corazones, que haya unidad en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué es alcanzar? Alcanzar es ir por algo. Si yo quiero quiero algo que está encima de algún escaparate, un mueble, y no alcanzo, ¿qué hago? Traigo una escalera, traigo un asiento, busco la manera de llegar hasta allá y alcanzar aquello que quiero. Entonces, aquí el reto de Pablo que nos está presentando es que tanto el consuelo, el ánimo que tengamos como creyentes y la unidad que vivamos como cuerpo de Cristo nos lleven a alcanzar, ¿qué cosa? El pleno entendimiento. Esas riquezas que hay cuando tenemos un pleno entendimiento de quién es Cristo, ¿no? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Aquí nos habla de un misterio. En el capítulo anterior nos habló en dos ocasiones del misterio. Y esos misterios simplemente son Jesús. El primero, en el primer capítulo, el versículo 26 dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio es el Evangelio, que para los judíos era tropezadero y para los gentiles era una locura. Más adelante lo va a mencionar. En otra ocasión, otro lugar, en otro versículo, en el versículo 27 del capítulo 1 también dice: a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso suena muy bonito, suena muy espiritual, pero es una realidad que nosotros como creyentes debemos experimentar. Debe ser lo natural, nuestra manera de vivir. ¿Cómo así? Cristo viviendo en nosotros. Jesús les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes, en ustedes y sobre ustedes. Jesús no podía vivir dentro de nosotros físicamente porque era un hombre. Podía estar en un solo lugar a la vez, porque se redujo de su divinidad y todo, y su omnipresencia, se redujo a ser un hombre como nosotros. Pero en su espíritu sí podía estar. Él está con cada uno, dentro de cada uno, aquí en Jamundí, en Cali, en Palmira, en Colombia, en Estados Unidos, en la China, en cualquier parte del mundo. Él está en todos, presente a través de su Espíritu Santo. Entonces, ese misterio, eso parece algo misterioso, pero es una realidad. Cristo puede vivir en nosotros y manifestar su vida en la nuestra. El otro tesoro o misterio, perdón, que menciona el versículo 2, en este capítulo, perdón, sí, la parte final del versículo 2 de este capítulo 2 y el 3 dice así: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.
A los griegos les encantaba la sabiduría. Ellos tenían lo que se llama la filosofía. La filosofía filo es amor, amistad, y sofía es sabiduría. Entonces, amor por la sabiduría. Pero creo que me adelanté con lo de la sabiduría, porque iba a mencionarles es lo de los tesoros. Acabamos de leer que el propósito de estar consolados, unidos y poder alcanzar el pleno entendimiento es para que podamos conocer los misterios de Dios que han sido revelados en Jesús. A los griegos y a nosotros también nos atraen los misterios, los secretos y los tesoros. ¿Para qué o a qué nos desafía un misterio? Cuando hay algo que no está claro, que es misterioso, ¿qué queremos hacer nosotros? Que desentrañarlo, ¿no? Como que vamos a resolver este misterio. Los secretos. Nosotros ante un secreto queremos develarlo, o sea, queremos saber qué es lo que está pasando ahí. Y con los tesoros, ¿a qué nos desafía un tesoro? A buscarlos. Claro, hay gente que hace una cantidad de viajes y una inversión altísima buscando tesoros antiguos de barcos hundidos y ese tipo de cosas, porque los tesoros nos desafían a ese tipo de cosas. Pues aquí Jesús es el misterio, es el secreto de Dios revelado y es el tesoro más grande que podamos haber recibido. ¿Y cuánto nos desafía o nos anima para descubrirlo, para develarlo, para escudriñarlo, para conocerlo? Tenemos que cuestionarnos a ver si otras cosas naturales nos desafían más que el hecho de descubrir y conocer este tesoro tan grande que nos ha sido dado. Versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay personas que prefieren prestar atención a alguien que tiene elocuencia, que sabe usar muy bien las palabras, que sabe envolver a la gente. Y de hecho hay muchas iglesias que existen, o que personas que siguen en iglesias a líderes que tienen esa facilidad, ¿no?, de expresarse y les pinta un ambiente, como un mundo allí tan especial que la gente ni siquiera se duerme. A veces aquí estudiando la palabra, pues la voz mía es muy arrulladora, espero que nadie se duerma para que reciba todo lo que el Señor quiere compartirnos en este capítulo. Pero la idea es no dejarnos engañar con esas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino estar siempre muy claros en que es el Señor en quien tenemos que poner nuestra atención, que no se trata de las personas ni las habilidades de las personas. Dios puede usar hasta una mula, un burro, un buey, lo que quiera usar, hasta las piedras si quisiera. Bueno, ser un buen orador, un buen expositor de la palabra no quiere decir que sea un maestro confiable, ¿no? Hay que ir siempre a la palabra a confirmar lo que se está diciendo. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Sí escucharon esto? Él está diciendo, yo no estoy con ustedes, estoy ausente en el cuerpo, pero en espíritu estoy con ustedes. ¿Eso es posible? Pues claro, aquí Pablo nos está diciendo que eso es lo que él está viviendo con esta iglesia. Nunca ha ido allá, no los conoce, pero él se siente unido con ellos, se siente que en espíritu está con ellos. Y eso nosotros lo podemos experimentar. Mi hijo vive en Estados Unidos, el que estaba ahí con el pastor Hernando, Isaac tuvo el privilegio de alojarlo una noche allí a él y a Claudia. Y aunque se fue para Estados Unidos hace mucho tiempo, nunca hemos perdido esa relación, esa cercanía. O sea, la distancia ni el tiempo pueden hacer mella en una relación así, sobre todo cuando son seres queridos. Pero aquí Pablo no conoce a estas personas, pero está sintiendo que está unido con ellos, se siente en espíritu unido a ellos. Y eso es posible porque Cristo nos une. Tenemos una unidad en Cristo, una identidad en Cristo. Somos la iglesia de Cristo, la familia del Señor. Y bueno, donde quiera que estemos, vamos a poder experimentar eso. A mí me ha sucedido cuando voy a alguna iglesia que me invitan, que puedo percibir el amor de esos hermanos como si me conocieran de toda la vida, y es porque el Señor nos hace sentir de esa manera. Cuando vienen personas a visitarnos, no sé si a ustedes les ha pasado, han podido darse cuenta, han escuchado lo que ellos dicen, que llegan aquí y se sienten como en su casa, porque somos una familia y tenemos la oportunidad de vivir esta unidad en el Espíritu. Pablo también nos cuenta en el versículo 5 que él está gozándose.
Pablo realmente sentía gozo al ver cómo la iglesia de Colosas era fiel al Evangelio y que todo lo que hacían, lo hacían motivados por la esperanza de la vida eterna. Y él observaba también, dice, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Era una iglesia de admirar, porque a pesar de los ataques que estaban recibiendo, ellos decidieron mantenerse firmes, no entregarse a las herejías, pero era una amenaza latente, la información que estaban recibiendo constantemente, y ahorita vamos a ver de quién venía. 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. Los colosenses recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador, igual que nosotros. Cuando recibimos a Jesús, aceptamos que Él era suficiente. Entonces aquí Pablo los está animando a caminar en Cristo, así como cuando lo recibieron. Cuando lo recibieron, ellos aceptaron, entendieron que Él era suficiente. Ahora, para andar en Cristo, no necesitan nada de estas ideas que están tratando de meterle a la iglesia, a la mente y a las rutinas o a la forma de vida, al comportamiento. Y en versículo 7, es un versículo que los que hemos estado en Navegantes, estamos familiarizados con él, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para no ser movidos de la fe, es necesario que estemos arraigados en Jesús y edificados, edificando nuestra vida y la iglesia sobre Él. Y también es necesario que nuestra fe sea confirmada. ¿Cómo podemos confirmar la fe? ¿Cómo confirmamos que un árbol es de mango? Cuando sale el fruto, ¿no? Con el fruto confirmamos. Entonces hay un árbol que se parece mucho a la hojita, el tronco, y no estoy seguro, no veo ningún árbol, porque me toca esperar que dé un fruto y ahí cuando salga ya voy a comprobar, a confirmar que es de mango. Entonces así pasa con nuestra fe. ¿Cómo confirmamos nuestra fe? Pues si estamos arraigados en el Señor, edificados en Él, solamente va a haber un fruto, que es un fruto, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Las personas pueden ver en nosotros algo diferente, no porque nosotros empecemos a comportarnos o a actuar de cierta manera, sino porque Dios ha producido un cambio en nosotros que es evidente. Echar raíz es sembrarse en Jesús. Cuando uno siembra una plantita, la plantita está ahí firme, va creciendo y hace todo su proceso normal. Si la quitamos de la tierra, pues se va a morir, se va a secar si no la volvemos a plantar. En este caso, la idea de echar raíces de Jesús es edificarnos, es sembrarnos en Él. Y el hecho de estar sembrados y bien arraigados y sobreedificados en Él nos hace soportar las tempestades, los vientos que puedan arreciar en nuestra vida, cualquier situación difícil que pueda venir hacia nosotros. El Señor, si estamos arraigados en Él, vamos a poder soportarla. Pero no solamente en esa idea de quedar establecidos en un solo lugar, como algo estático, sino también en movimiento, porque dice que debemos andar en Él, arraigados y sobreedificados, pero para andar en Él. Entonces podemos vivir la vida cristiana siendo arraigados y edificados en el Señor. Cuando nuestra fe está confirmada en Jesús, nada podrá movernos de Él. Y este versículo anterior terminaba con presentar acción de gracias también al Señor. Cuando agradecemos, estamos reconociendo cuánto valoramos la pureza del Evangelio, de la doctrina, y la palabra y la suficiencia de Cristo. Aquí vamos en el 8 a mirar entonces en qué consistían esos ataques que estaban experimentando los hermanos de Colosas. Dice el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los griegos, como les decía hace un rato, amaban la sabiduría, les gustaba argumentar sobre todas las áreas de la vida. De Grecia, precisamente de Grecia salieron los grandes filósofos y pensadores que conocemos en nuestros días. En los colegios, en las universidades se nos hablan de esos grandes filósofos que todavía se recuerdan. El problema es que la filosofía y esa sabiduría que argumentan ellos, pues no es la celestial. Santiago, en el capítulo 3, versículo 15, nos dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y otra cosa más fea.
y diabólica. Cuando está puesta la sabiduría humana al servicio de Satanás, pues es diabólica. La filosofía es buena en el sentido de que la filosofía busca respuestas. Uno puede buscar respuestas y no hay problema con eso. El problema es que la filosofía en sí no va a dar nunca respuestas para el alma. Nunca puede hacerlo. La respuesta para la búsqueda de la filosofía, ¿cuál es? Es Jesucristo. Pues Jesucristo es la sabiduría de Dios. Vamos a ver qué pasa con Dios y la sabiduría de los hombres. Vamos a 1 Corintios 19:25. Lo voy a leer y dice de la siguiente manera. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que esto es lo que hizo Dios con la sabiduría. Puso a los hombres pues a confundirlos al punto de que llaman al evangelio y a la vida cristiana. Los cristianos nos llaman locos, ¿no? Cuando alguien se entrega al Señor y no pueden creer, pero ¿cómo es posible que hayas cedido a eso, que te hayas dejado lavar el cerebro? En fin, pero Dios obra de una manera en que a lo vil lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Jesús entonces es Dios hecho hombre, es la gloria de Dios que en lugar de consumirme me da vida. La sabiduría de Dios puesta al alcance de los hombres. Eso es Jesús. En el versículo 9 comienza diciendo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No habita una parte de Dios, habita la plenitud de Dios, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, toda la grandeza del Señor. Por eso solamente Jesús puede decir las siguientes cosas. Solo Jesús puede decir: yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el camino, y todas las otras que él dijo. Yo soy la verdad, la vida, la resurrección, la puerta, y bueno, todas las cosas que nos podamos acordar. Pero en este punto, como estamos hablando de la sabiduría y la información, los pensamientos, estamos hablando de que Jesús está declarando que Él es la verdad, Él es la luz, Él es el camino. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo, ¿no? Entonces no es la sabiduría, la filosofía. Así fue, la filosofía son herramientas para el hombre buscar sabiduría, adquirir sabiduría, pero en su intento fracasa porque no busca a Jesús, rechaza a Jesús, no piensa en Jesús como la fuente de sabiduría o la sabiduría de Dios o la respuesta a la búsqueda de la filosofía. Versículo 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el versículo anterior se nos dijo, o Pablo mencionó, que toda la plenitud de Dios estaba allí. Juan, el discípulo amado, cuando escribe la primera carta, él dice: nosotros lo tuvimos entre nosotros, tuvimos a nosotros la vida misma, la vida eterna. Es como decir, aquí tuvimos al sol y no nos quemamos, lo pudimos tocar, lo pudimos ver, no nos quedamos ciegos. Eso fue lo que experimentaron ellos. Dios hecho hombre, conteniendo toda la plenitud de la deidad de Dios al alcance de nosotros. ¿Recuerdan lo que le pasó a Moisés? Moisés estaba cada vez más fascinado con el Señor y quería más y más y más, hasta el punto que le hizo una petición que no era consciente de lo que estaba pidiendo. ¿Cuál fue esa petición? Muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: si yo te mostrara mi gloria, te mueres de una. Entonces lo escondió en una hendidura y él pasó por allí y solamente le dejó ver como el resplandor, ¿no? Y eso bastó para que este hombre bajara de allá transfigurado. Aquí en este caso, Dios habitando en medio de los hombres, con toda la deidad de Dios dentro de él,
es algo maravilloso que ellos experimentaron, por eso son los testigos oculares, por eso nuestra vida cristiana, nuestro fundamento de fe es el testimonio de los discípulos de Jesús, que lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Y esas cosas son las que nos transmiten para que nosotros podamos vivir nuestra vida, nuestra fe, anclados y cimentados en Él, arraigados en Él. Entonces, si estamos en Jesús, estamos completos. Jesús es suficiente para mí, es suficiente para la iglesia, es suficiente para el mundo, es suficiente para el cielo. No sé si a alguien le pasó cuando estaba soltero que se sentía incompleto, a los que ahora están casados. O si hay alguien soltero por aquí sintiéndose incompleto, pues déjeme decirle que casarse no lo va a completar. Si usted está buscando una esposa, ella no lo va a completar. Si está buscando un esposo, tampoco lo va a completar. Porque el único que nos puede hacer completos es Jesús. Vosotros estáis completos en Él. Si estamos en Él, eso es lo que va a suceder. Toda la deidad de Dios está en Él. Si nosotros estamos en Él, entonces también estamos completos en Él. Tenemos la sabiduría de Dios al alcance de nuestra mano. Tenemos el poder de Dios para hacer las cosas que hacían los cristianos en el primer siglo, pero también en este siglo. Orar por los enfermos para que se sanen. Eso es posible, ¿por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros, porque estamos en Jesús. Todas estas cosas se pueden experimentar. Entonces, la mujer o el matrimonio no se hizo para complementar a un individuo. Hay un dicho ahí bien chistoso que dice que el hombre soltero es está incompleto, ¿no? El soltero está incompleto, pero el casado, ¿lo han escuchado? Que es un completo animal. Pero bueno, no aplica, solamente para que no se duerman. Entonces, no hay nada que podamos hacer para agregarle ni ayudarle a la obra del Señor. Jesús ya hizo por nosotros todo lo que tenía que hacer. Nosotros no podemos agregar nada. No, señores, entonces es que los judíos me están diciendo que me tengo que circuncidar para tener una conversión completa. ¿Será que lo tengo que hacer? O que tengo que empezar a guardar el día sábado, o que las mujeres tienen que vestirse así, o que tal y tal cosa. Más adelante vamos a ver que Pablo advierte de este tipo de situaciones. Entonces, no necesitamos agregarle nada a Cristo. Cristo es suficiente. Su obra por nosotros fue suficiente. Ni siquiera yo tengo que hacer cosas para ayudarle a Dios a terminar la obra. Él decidió hacerla en nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Disponernos para que Él haga lo que tiene que hacer. Pero no hay nada que yo pueda hacer para ayudar a lo que Dios ya hizo por mí. Él me amó tanto que decidió perdonarme, decidió dar su vida por mí. No hay nada que yo pueda hacer para hacer algo más que lo que Jesús, o algo superior a lo que Jesús hizo. Jesucristo y su obra cortó el pecado de nuestros corazones. El versículo 11 dice lo siguiente: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de una circuncisión, pero la de Cristo. No que Él se circuncidó por nosotros, no. Él arrancó de nosotros lo malo. Esa es la circuncisión a la que está haciendo alusión acá. La circuncisión que Dios mismo instruyó a Abraham para que hiciera, era un símbolo de lo que un día haría Jesús con nosotros. De quitar, extirpar de nosotros el deseo por el pecado, por el amor por la maldad. Jesús no vino a mejorar la naturaleza del hombre. Jesús vino a darnos una nueva naturaleza, una nueva identidad, su identidad. Entonces, esta palabra que Pablo está introduciendo aquí acerca de la circuncisión es precisamente para decir a los colosenses: no escuchen a los judíos. Los judíos todo el tiempo, no, tienen que circuncidarse porque si no, no se van a salvar, porque ese evangelio no está completo. Le falta esto, le falta la circuncisión, le falta guardar el día de reposo, le falta una cantidad de cosas de los ritos y tradiciones de ellos. Pero aquí Pablo está diciendo: no es cierto. Jesús hizo esa circuncisión que la otra apenas era una sombra, una imagen. Jesús también nos elevó a una vida nueva, a la naturaleza de Dios. El versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esta figura, lo que está describiendo Pablo aquí,
Es lo que hacemos representando en el bautismo. Cuando bautizamos, estamos representando que morimos al mundo, que morimos con la muerte de Cristo, que resucitamos en la resurrección de Cristo a una nueva vida y que ahora andamos en el Señor. Entonces, el ser humano, por más filosofías, por más cosas que haga, nunca va a poder elevar su ser, su espíritu, al nivel que Dios nos ha elevado al darnos una nueva identidad y una nueva naturaleza en Cristo. A vosotros, estando muertos, versículo 13, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él sabía nuestro problema y decidió ser la solución a ese problema. Jesús no vino, como les decía hace un ratito, no vino a mejorar entonces nuestra condición, nuestra naturaleza, sino a impartirnos la suya. Él también desenmascaró a nuestros adversarios, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestros actos pecaminosos estaban registrados y pendientes de castigo. Dios dijo que la paga del pecado es muerte, y nosotros, al vivir en nuestros pecados, todos esos pecados se van anotando. La Biblia dice que hay un libro donde se anotan ahí todas las cosas que hacemos, y eso estaba ahí acumulándose y acumulándose, pecado tras pecado, y era algo que nos era contrario. Pero no solamente eso, Él dice que también había potestades y principados que estaban en contra nuestra. Sabemos que tenemos el acusador, Satanás, y al hablar de principados y potestades son las ligas mayores. Ellos son poderosos y son nuestros enemigos en el sentido que no quieren que vivamos, no quieren que honremos al Señor, que sirvamos al Señor, ni que nazcamos de nuevo, sino que permanezcamos allí sometidos y muertos en el pecado. Entonces Jesús los desenmascaró en la cruz, como dice este texto aquí que leímos, y nos dio o nos unió a su cuerpo. Al hacernos su iglesia, nos vinculó con Él de una manera profunda y definitiva. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Estamos en una unión con el Señor que solamente Él ha hecho posible. La Biblia dice también que Él va a venir por su iglesia, y que la va a tomar como una esposa, que Él mismo está quitando las manchas y las arrugas para presentarse un día a una iglesia limpia, sin mancha. Entonces estamos nosotros ahí, estamos unidos al Señor, ahora le pertenecemos a Él. En los últimos versículos, gracias, eso es, repasémoslo, lo que hizo Jesús en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué más? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los desenmascaró, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, quitó el poder que tenía las huestes y las potestades sobre nosotros, también quitó la vigencia o lo que estaba pendiente, el pago que estaba pendiente, porque Él fue el que pagó por nosotros. Miremos un momentito el bosquejo, por favor, antes de ir allí a esa parte. Entonces hemos visto que la lucha de Pablo era una lucha espiritual por la salud y las amenazas o el riesgo que la gente de los hermanos de Colosas estaba experimentando. Que los ataques a la mente vienen de la filosofía, de los pensamientos humanos que obedecen a la sabiduría humana y no a la de Dios. Y es un ataque porque estaban tratando de desvirtuar la suficiencia de Cristo. Y no, hay que ayudar, hay que hacer esto, porque si crees solamente en Jesús, eso no está completo. Ellos no entendían que es tan sencillo, ¿no? Y tal vez nosotros así lo vivimos en algún momento cuando nos presentaron el Evangelio. Solamente tengo que creer, no tengo que hacer nada más. Y bueno, pues Jesús es suficiente, su obra es suficiente. Y en los versículos que acabamos de leer, estamos viendo la plenitud de Dios en Cristo, esa plenitud que se manifestó en Jesús, que hizo posible que Él fuera la solución a nuestro problema, que Él, en vez de consumirnos con su gloria, lo que hizo fue vivificarnos o darnos la oportunidad de ser salvos y ser su cuerpo, su familia, su iglesia. En esta última sección, que es los ataques que iban a experimentar o que estaban experimentando los hermanos allí, vamos a leerlo, voy a leerlo completo desde el 16 al 23, y dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay iglesias que son muy legalistas. De hecho, los fariseos, que ustedes recuerdan mucho, todo el tiempo estuvieron allí, pues mientras Jesús hacía su obra, ellos estaban ahí fastidiando con sus cosas. Ellos eran legalistas, ellos se esmeraban en cumplir cada cosa que decía la ley, no se saltaban ninguna, pero Jesús los confrontó porque en ese proceso de ser tan legalistas estaban desconociendo muchas otras cosas que realmente eran importantes. Por ejemplo, que le daban el diezmo hasta de las semillas al Señor y se lo negaban a la ayuda económica a sus padres porque no, esto no te lo puedo dar, no puedo ayudar a mi papá con esto, a mi familia con esto, porque esto es para Dios. Entonces estaban olvidando, estaban cumpliendo algo que decía la ley, pero estaban olvidando lo más importante, que era ayudar y sustentar a sus padres. Ya sus padres habían dado pues, sus vidas, su tiempo, sus esfuerzos, sus ingresos, sus pertenencias, todo lo que podían hacer para ellos, y ahora era el tiempo de honrar a sus padres con sus bienes y no lo querían hacer. Entonces, tanto los fariseos como las personas que se vuelven legalistas son personas que observan este tipo de cosas, que de no toques eso, no mires eso, no hagas eso, como si por hacer ese tipo de cosas o abstenerse de hacerlas pudieran mejorar su vida cristiana. Obviamente, como cristianos estamos llamados a vivir una vida que se evidencia en las obras que hacemos. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. O sea, tengo que vivir, si he nacido de nuevo, entonces tiene que haber una evidencia, mi comportamiento tiene que ser diferente. Pero yo no estoy haciendo las cosas para cumplir, como los fariseos que hacían todo para cumplir. Perdón. Ellos pensaban que eran mejores y se sentían a sí mismos mejores que los demás porque hacían cosas. Ayunaban 3 veces a la semana, cuando iban a dar diezmos y ofrendas, hacían tocar trompetas para que todo el mundo se diera cuenta y echaban un montón de cosas allí de dinero. Ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno para ser mejores cristianos y ser mejores personas, pero Jesús los puso en evidencia. Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son víboras, y les demostró que las cosas externas que hacían, todos estos ritos que hablamos acá, todas estas tradiciones, son solamente acciones externas que realmente no aportan nada. Cuando vienen los apetitos de la carne, nada de esto va a funcionar. Los fariseos eran hipócritas, por eso Jesús también les decía, ustedes son hipócritas, porque miran a una mujer, o sea, no lo hacen externamente, pero con solo mirarla en su mente, allá donde nadie los ve, ya la están codiciando. O sea, Jesús conocía el corazón de esas personas. Entonces, ellos, por más cosas que hicieran, no podían tener una vida sin esos sentimientos. La única manera de sacrificar nuestro cuerpo y nuestras pasiones es entregando nuestro ser al Señor, rindiéndonos a Él. Hay una ilustración que me llamó la atención, comparando, hemos visto que hay dos extremos, ¿no? El ataque que viene a la mente por filosofías, ideas, pensamientos, y el ataque que viene por el cumplir ritos y tradiciones que podían restarle la importancia y la suficiencia a Jesús. Las ideas que vienen a mi vida diciendo que Jesús no es suficiente, que tengo que añadir esto y añadir aquello, debo desecharlo de mi vida. Las iglesias o las personas, si se levanta aquí un maestro diciendo, no, hay que circuncidarse, muchachos, vamos a hacer el martes, vengan tempranito para que vamos a hacer la circuncisión. El pastor ya se compró una navaja, se la trajo de Israel, la propia. Entonces nada de eso es
o sea, ustedes salgan corriendo, mis hermanos. No necesitamos nada de esas cosas para ayudarle al Evangelio y a las cosas que Dios hace. Entonces, esta ilustración muestra un estado del agua, el estado gaseoso, que es el vapor, y el estado sólido, que es el hielo, ¿no? Los ataques a la mente, los pensamientos, las filosofías, eso es puro humo, pura bruma. No pasa nada con eso. Pero si yo le doy importancia y empiezo a reemplazar a Cristo con su supremacía, con su suficiencia, entonces estoy como poniendo el agua en la estufa. ¿Qué pasa si yo pongo una olla grande, la lleno de agua, pero la dejo ahí todo el día? ¿Qué pasa? Se evapora. Entonces, el vapor es agua reduciéndose. Cada vez se va reduciendo, reduciendo, hasta que llego, se me olvidó la olla ahí y vine a ver qué había, ya no hay nada. El agua desapareció. ¿Qué pasa con el hielo? Y las tradiciones, los ritos, las costumbres. La gente que vive en el legalismo, en el hacer cosas, en el cumplir esto y aquello, es gente que se va enfriando, su fe se va enfriando. Y uno llega a iglesias y dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? A esta gente nos tocó escuchar a unas personas que ya la mayoría eran ancianos, los jóvenes no permanecían ni nada. Y los ancianos que estaban allí decían, no, pues estamos esperando aquí que nos muramos, que el Señor o nos llame o venga por nosotros o simplemente muramos. Y no pasaba nada. Hay iglesias en Estados Unidos, no, Estados Unidos no tanto, en Inglaterra, en Europa, que son unas catedrales inmensamente grandes donde alguna vez la fe se promovió, se edificó, se compartió el Evangelio y llenaban. Y el Evangelio impactó a la sociedad de una manera tremenda. Y ahora son solamente museos. Van 2 personas, una capilla inmensa. Tengo un primo que es misionero y alguna vez lo invitaron a predicar a una capilla en Inglaterra y era una cosa hermosa, una obra de arte. Y entró para predicar y habían 3 ancianitas en esa iglesia. Entonces, una iglesia puede enfriarse tanto al quedarse solamente en costumbres. No es que hoy hay que ir a la iglesia, listo, vamos. Pero no pasa nada más. Hemos sido hoy retados a amarnos, a promover la unidad. Entonces hagamos cosas, inventémonos ideas, bueno, pensemos en cómo podríamos hacer que el amor entre nosotros se fortalezca y que no solamente entre nosotros, sino que otras personas conozcan del Señor. Cuando en nuestra generación ya no estemos, pues que hayan las generaciones que vengan, sigan creciendo, sigan llevando el testimonio, sigan llevando la palabra de Dios en alto y sigan ganando almas para el Señor. Igual, si las iglesias o las personas se dejan influenciar por los pensamientos y por las tradiciones, o sea, se vuelven agua o se vuelven hielo, Dios simplemente se mueve. Él dijo en Apocalipsis, si no haces lo que tienes que hacer, yo quitaré tu candelero de tu lugar. Hablándole el mensaje de que Jesús le dio a Juan para las iglesias. Y eso es algo muy triste. Una iglesia, hoy no hay nada, ¿no? Esas iglesias que nos habla aquí el Nuevo Testamento en Turquía, en Asia Menor, pues ya ni existen, desaparecieron. Ya sea algunas porque simplemente se murieron y eso, las personas, pero no continuaron. Uno pensaría que habría sido ideal que ellas se perpetuaran, ¿no? Que todavía fueran iglesias que existen, que siguen haciendo la obra. Bueno, parece que la iglesia la ciudad de Colosas simplemente fue destruida en varias ocasiones por terremotos, entonces no quedaron sino algunas ruinas. Pero bueno, el legado de lo que Pablo escribió y el testimonio de ellos, pues perdura y persiste gracias al Señor. En contraposición al vapor y al hielo está Jesús. Él dijo, yo soy el agua viva. ¿Sí? Entonces, Él no necesita que nos volvamos filósofos con la sabiduría humana, ni que nos volvamos legalistas con las costumbres y los ritos, sino que nos mantengamos en Él. Él es el agua viva y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Bueno, hay otra ilustración, que con esta termino, es la harina y la masa. La harina serían las filosofías, las sutilezas huecas y vacías, ideologías, que hoy hay un montón, ¿no? Hoy tenemos muchas ideologías acerca del género, del feminismo y una cantidad de cosas que solamente son palabras. Nada de eso tiene sustento. Una mujer o un muchacho que dice que él es mujer,
Eso no es algo concreto, algo no es real, es simplemente una idea que tiene en su cabeza. Porque la biología de él, que sí es demostrable, sí es real, dice todo lo contrario. Entonces el hecho de que una persona diga, no, es que yo me siento desde chiquito, yo me siento mujer y es un hombre, no, eso no cambia en nada, porque es una ideología, es una idea, es un pensamiento, no es una realidad. En cambio, su fisionomía, su biología demuestra la realidad, que es un hombre que tiene todas las cosas que Dios creó, como diseñó al hombre. Entonces, la harina es ideologías, pensamientos, filosofías. La masa, tradiciones, costumbres, ritos que podemos hacer para ayudarle al Señor y que nos sirve. Jesús se presentó, bueno, en contraposición a la harina y la masa. ¿Qué dijo Jesús? ¿O quién es Jesús? El pan, el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, ¿no? Pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y los judíos se enojaban con él porque decía esas cosas. No, nuestros padres estuvieron en el desierto, ellos comieron el pan del cielo que era el maná. Pero Jesús les dijo, no, yo soy el verdadero pan del cielo. Y le decían, bueno, ustedes ya pueden leer en Juan esta experiencia tan especial, de ese debate con ellos, hablándole del pan. Resulta que para hacer pan, ¿qué necesitamos? Necesitamos harina que mezclándolo con algunos ingredientes en algún momento va a ser una masa y como último se hornea y vamos a tener un pan. Pero Dios no nos puso a nosotros a participar en el proceso de hacer el pan. Este es el pan del cielo, ya completo, terminado. Aquí está el pan del cielo. Nosotros no tenemos cómo, nos metamos este ingrediente a ver si queda mejor, como cuando hacemos el pan de la abuela, que el pan aliñado con queso que venden en Jamundí. Nunca he comido pan con queso así, todo el pan. No encuentro pan solo, sino todo el tiempo con queso. ¿Qué otro tipo de pan? Pan queso, el pan de bono, el roscón, el pan de coco, una cantidad de variaciones y también así de harinas, ¿no? Yo puedo tener harina de trigo, harina de cebada, harina de maíz y entonces si uso la harina de maíz, entonces lo que va a tener es una arepa, otra cosa muy diferente. Entonces las filosofías, las ideas, los pensamientos humanos en nada ayudan al Señor ni a su evangelio. Lo contrario, puede engañar, pueden torcer y apartar a las personas a volverse eso mismo, puro espuma, pura harina, puro humo, puro vapor. Y en la masa, bueno, para hacer la masa tenemos que intervenir. Uso este ingrediente, este otro, combino, mezclo y hago ese proceso y tengo una masa. Y ya después la horneo y tengo un pan, pero no es el pan del cielo. No es el pan. Yo hago mis ritos, le meto esto, voy a leer el horóscopo, voy a ver qué me dice. O esta semana de Semana Santa yo le voy a prometer al Señor una cosa, yo necesito que me ayude con tal cosa, voy a ir de rodillas hasta Buga, ¿no? Como hacían antes. ¿A dónde? Así, esa era una experiencia, uno piensa esa locura, pero eso lo hacía la gente, lo hacen, no sé si todavía lo harán, pero todavía, imagínense. Entonces, eso es una masa que no ha sido preparada por Dios, esa masa no produce el pan del cielo. Entonces Jesús es suficiente como Salvador, como Señor, como fundamento. Jesús no necesita nada más. Entonces, Pablo, ¿por qué les ha dicho todo esto a los colosenses? Porque él quiere que sus vidas sean guardadas en Cristo, que así como recibieron a Cristo, o sea, solamente se enfocaron en Cristo, aceptaron que Cristo vino del Padre y es el único Salvador, así mismo manténganse, vivan su vida cristiana de esa manera. No le tienen que añadir cosas del mundo, preceptos humanos, ni tradiciones, ni nada. No, pero es que a mí me enseñaron desde chiquito que la Virgencita no es la mamá de Dios y ella intercede por uno. Eso es una tradición que no tiene fundamento ni en la Biblia, porque María no intercede ante Jesús por nosotros. Lo hizo cuando fueron a la boda de Canaán. Dijo, Señor, Jesús, se les acabó el vino. Pero eso no es un contexto, perdón, sí, un contexto para tener una doctrina de que María intercede por nosotros ante Jesús. María reconoció a Jesús cuando el ángel le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. Y después, cuando el mismo día, la misma ocasión del vino en la boda de Canaán, ¿qué le dijo a los sirvientes? Haced todo lo que Él os dijere. Eso es lo que tenemos que hacer con respecto a María. Tomar esa frase que ella nos dio y hacer todo lo que Jesús nos diga. Entonces, vamos a orar, a terminar.
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por el amor de Pablo hacia estos hermanos y por sentirlos de esta manera tan profunda en su corazón, de estar en unidad espiritual con ellos, reconociendo la obra que tú estabas haciendo allí, Señor, porque era tu iglesia. Que nosotros también en nuestro ser se produzca este mismo amor, este mismo celo, este mismo sentimiento de ver a nuestros hermanos de otras iglesias que están siendo edificados, incluso por los que pueden estar siendo engañados, de sentir la necesidad de interceder por ellos, para que reconozcan que tú eres suficiente, que tú eres único, que tú no necesitas ayuda de ningún tipo, Señor, para que sus mentes sean guardadas y para que su vida en ti esté edificada en tu palabra, esté edificada en ti mismo, Señor Jesucristo, porque tú estás completo en el Padre, porque habita en ti toda la plenitud, y que nosotros estando en ti también podemos estar completos. Te pido por mis hermanos, Señor, que nos ayudes a crecer en desarrollar la unidad, en el amor, que nos des ideas, que nos des las oportunidades para conocernos, para saludarnos, para compartir los alimentos, para visitarnos, para llamarnos, para orar unos por otros, y que esta unidad que podamos alcanzar nos permita también alcanzar ese pleno conocimiento y entendimiento de quién eres tú. Sabemos que tú nos enseñas, nos guías con tu Espíritu Santo y tu palabra ahí cuando te buscamos en nuestros hogares, cuando venimos a congregarnos, pero aquí Pablo nos está desafiando a tener un conocimiento pleno en ti como iglesia, basados en la unidad. Si hay alguna persona que está siendo angustiada por dudas, que está tratando de apartarse o ha tenido situaciones que lo hacen dudar de ti, de tu palabra, Señor, que tú traigas consuelo a sus corazones, Señor, para que sean afirmados en tu palabra siempre, mi Dios. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, que el Señor les bendiga y no se durmieron tantos, gracias a Dios. Señor los guarde, y si han apartado sus diezmos y ofrendas, pues allí están los alfolí. Si han traído alimentos para la canasta de amor, también está por allí. Dios les guarde.